Buenos días, tardes, noches, señoritas, señoritos, caballeros, caballeras. Les comento, el siguiente video tiene por finalidad, cierto, que podamos conversar y explicar, cierto, algunas cosas básicas que van a ser fundamentales para el desarrollo, cierto, de los trabajos de esta asignatura y además, cierto, que también van a estar relacionados y les van a servir para el resto de sus trabajos académicos en las diferentes asignaturas que tienen ustedes, ¿ya? Lo primero, ¿cierto?, es entender que como ustedes son estudiantes y van a empezar a hacer trabajos académicos, ¿cierto?, de nivel universitario, lo ideal es que, y deben, ¿cierto?, no es solo lo ideal, deben comenzar a utilizar fuentes de información confiable y científica. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que vamos a tener que despedirnos de alguna u otra manera de aquellas viejas y confiables como Wikipedia, ya, Rincón del Vago, buenastareas.com, etcétera, etcétera, etcétera. Y si bien es duro empezar a despedirse de los amigos que nos ayudaron durante la etapa escolar, tenemos que asumir y entender que es parte, ¿cierto?, de y explicarles brevemente, ¿cierto? Estas páginas no son confiables, por ejemplo, Wikipedia, porque es una página que permite que cualquier persona pueda editar el contenido de esta. Yo creo que esto ya lo han escuchado de alguna u otra forma, pero el que sea editable, ¿cierto?, le quita seriedad, ¿cierto?, le quita este tema de que sea confiable, ¿ya? ¿Cierto? Atenta contra eso y evidentemente atenta también contra el carácter científico de la información que hay aquí. ¿Ya? Eso hace que sea una página que no puede estar en sus trabajos, ¿ya? Porque no corresponde, ¿ya? Lo mismo pasa, ¿cierto?, con el Rincón del Vago y ese tipo de páginas similares. O algunos vlogs, ¿cierto?, que andan por ahí, o páginas random que hablan de temáticas, ¿cierto?, que carecen, ¿cierto?, de un rigor científico, ¿cierto?, carecen de una metodología o algo que nos demuestre que es una página confiable con fuentes de información científica, ¿ya? Entonces la pregunta cae de cajón, ¿cierto? Si me tengo que despedir de estas amigas, ¿en quiénes empiezo a confiar? ¿Cierto? ¿Quiénes son las viejas y confiables? Nuevas, o las nuevas y confiables, si quiero llamarlas de esa forma. Eh, Principalmente, ¿cierto? Las nuevas y confiables van a ser generalmente, ¿cierto?, la página de Santo Tomás, de la biblioteca de Santo Tomás, ¿ya? ¿Cómo llegó a esta página? ¿Cierto? Ustedes se pueden ir a Google, pongo UST en Google, ¿cierto? Me va a salir esto, yo le doy ahí a Universidad de Santo Tomás, al primer enlace, y me voy al final, ¿cierto? Aquí están arriba este tipo de cosas, puedo bajar, 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 me voy al fondo, y donde dice servicios de estudiantes, el penúltimo es la biblioteca. ¿Ya? Aquí está la página de la biblioteca. La biblioteca tiene un montón de artículos digitales y físicos, ¿ya? Entonces yo aquí, por ejemplo, puedo filtrar por sede, por tipo de material, puedo hacer una serie de filtros que están relacionados con mi búsqueda, pero por ejemplo si yo escribo salud mental, salud de la mente, ¿no? Salud mental, voy a poder filtrar entre los documentos en línea o no. Y me va a dar una serie de resultados que me dicen si son libros u otro tipo de documentos. ¿Ya? Si yo elijo, por ejemplo, disponible en biblioteca, voy a elegir este que está aquí. ¿Ya? Me da los detalles, ¿cierto? Y me voy acá donde dice sedes y sale en qué lugares está disponible. ¿Ya? Además, ¿cierto? Me da este código, que es por el código que yo puedo solicitarlo. Esto se hace mediante una ficha que está en la biblioteca que ustedes pueden llenar. ¿Ya? Piden este documento, piden el libro y pueden usar ese material para eso. Pero además, ¿cierto? Como no todo lo que voy a usar van a ser libros, ¿ya? También hay documentos electrónicos que puedo usar. Para ello existen lugares que se llaman bases de datos, ¿ya? Bases de datos donde tenemos cierto artículos científicos que están publicados, papers, ¿ya? Artículos científicos que están publicados y que han sido revisados, ¿cierto?, por las universidades que han dado, por las mismas editoriales que publican, ¿cierto? Que son como serios.
Hay bases de datos gratuitas y bases de datos de paga, ¿ya? Y ustedes, por ser estudiantes de la Santo Tomás, tienen acceso, ¿cierto?, a algunas bases de datos de paga, ¿ya? Entre ellas las que están aquí, suscritas y de convenio. Hay muchas. Yo sí les recomiendo, por ejemplo, personalmente en mi tesis, EBSCO fue la gran salvavidas. Aquí a ustedes se les va a abrir una ventana entre medio que les va a pedir sus credenciales. Yo lo tengo como configurado con el computador, así que no me pidió las credenciales, pero les va a pedir sus credenciales. ¿Qué credenciales? Con las que entran a la intranet, ¿cierto? Que en mi caso, por ejemplo, sería cepinto12 cst, pero en el caso de ustedes sería @alumnos.santotomás, etcétera, ¿ya? Y su clave, y con eso podrían ingresar aquí y están logueados, ¿cierto? Aquí como desde la Universidad de Santo Tomás, ¿ya? Aquí yo puedo filtrar, ¿cierto?, algunas cosas como desde antes, pero si no quiero filtrar nada me voy al host web general de EBSCO, ¿ya? Y lo mismo, aquí me da nuevamente la oportunidad de volver a filtrar algunas cosas antes. Si no quiero, ¿cierto?, calentarme la cabeza con esto, y selecciono todo, ¿cierto? Le doy a continuar y me va a dar un buscador general, ¿ya? Por ejemplo, voy a buscar neurociencias nuevamente. Vamos a realizar una búsqueda, valga la redundancia. Vamos a realizar una búsqueda de neurociencias y, si se fijan, me van a salir un montón de resultados en inglés, etcétera, etcétera. Aquí yo puedo filtrar, ¿ya? Si quiero publicaciones académicas, ¿cierto? Si quiero libros, si quiero etcétera, otro tipo de recursos, si quiero que esté completo el texto en PDF, ¿ya?, para poder revisar el documento entero. Y no sé, voy a quedarme con este. Entonces aquí está el primero. Y para tener acceso completo al PDF puedo darle aquí, ese texto completo en PDF. Es solo, ¿cierto?, una forma. Puedo filtrar por idiomas y todo, pero les estoy mostrando que pueden encontrar cualquier tipo de información aquí. Y me da entonces este documento que viene siendo el artículo científico o paper de investigación, que está compuesto de un abstract, en este caso, que está en inglés, ¿ya? Pero también trae el resumen en español, ¿cierto? Esto me traduce hasta el título, ¿cierto? Aquí las contribuciones de América Latina en la investigación de las neurociencias y la psicología. Y luego la información. Este documento está en inglés, pero, ¿cierto?, si usted sabe y domina el inglés, no debería tener mayor problema, ¿ya? Esto es, ¿cierto?, una de las alternativas que tienen para buscar información. Repito, hay muchas, no las voy a revisar todas, pero es importante que las vayan conociendo, ¿ya? Hay otras viejas, o sea, nuevas y confiables, sí. Voy cerrando algunas cositas, perdón. Nuevas y confiables, Redalic y ese cielo, ¿ya? Redalic y ese cielo son bases de datos, ¿cierto?, que contienen muchos, ¿cierto?, artículos científicos que sirven, ¿cierto?, para trabajo académico. Y ustedes llegan a estas páginas, ¿cierto?, escribiendo ese cielo en Google o Redalic en Google. O sea, si abro Google, voy a abrir Google solo para hacerlo. Ya, voy a escribir Redalic. Si fijan, aquí estoy en Redalic. Le clic el primer enlace y llego aquí. Y lo mismo pasa con ese cielo, ¿ya? Yo aquí, por ejemplo, puedo buscar neurociencias. Nuevamente estoy buscando algo así random. Pueden buscar otro tipo de información. Y puedo filtrar aquí en la orilla, ¿cierto? Me da la oportunidad de filtrar años, ¿cierto?, por idioma, psicología, temáticas, etcétera. Puedo filtrar por un montón de cosas. Y puedo darle acá al PDF para acceder al documento en PDF, ¿cierto?, que lo puedo descargar desde esta parte. Si fijan, aquí me da todos los antecedentes. Ya voy a hablar de esto, pero me puede dar los antecedentes para hacer mi cita y mi referencia, ¿ya? Disponible en, ¿ya? Y se me muestra el artículo, ¿ya? Que en este caso está el resumen,
el abstract, ¿ya? Y la investigación como tal, ¿cierto? Y al final están las referencias o bibliografía, ¿ya? Referencias, aquí están las referencias, ¿ya? Ese cielo, lo mismo, ¿ya? Voy a realizar una referencia y hay mucho, ¿cierto? El deseo del placer a la neurociencia. Abrí ese porque, no sé, me llamativo el título. Me parece que puede ser un artículo interesante, pero la idea es que ustedes busquen información sobre algo relacionado a su carrera, obviamente, o cosas que a ustedes les interesa aprender. Esto tiene que ver con autogestión, ¿cierto? Autogestionarse académicamente y en diversas áreas, ¿ya? Mientras carga el documento, ¿cierto? Voy a abrir otro. No sé cuál cargar primero. Mira, cargo primero este. Ya. Y aquí nuevamente, ¿cierto? Tengo el documento. Resumen, resumo. Cuando es abstract está en inglés, cuando resumo está en portugués. Aquí está, ¿cierto? Alguna documento. Se habla del método, resultados de la investigación, la discusión y las referencias, ¿ya? La referencia es lo que nosotros comúnmente llamamos bibliografía. A ver, no todo, o sea, todos los papers. ¿Cómo saqué este PDF? Aquí donde dice inglés, PDF, español, PDF. A ver, no todos los documentos, ¿cierto? Todos los papers o artículos científicos tienen necesariamente la misma estructura, ¿ya? Pero sí se parecen bastante, ¿ya? Es decir, todos, en estricto rigor, tienen el título, los autores, la universidad, lugar de publicación, facultad, donde se hizo, ¿cierto? Publicación, revista, traen el DOI. Esto es como el enlace que verifica que es un documento científico, ¿ya? El resumen, palabras claves, abstract o resumo, ¿cierto? ¿Ya? Algunos no tienen el resumo, otros tienen el resumo y el otro no tienen el abstract, pero son detalles, ¿ya? Pero se entiende que aquí está el resumen con las palabras claves, ¿ya? Luego sale, ¿cierto? La información, ¿cierto? Que es como los antecedentes, se explica el método generalmente de cómo se hizo el análisis, los resultados que dieron la investigación, ¿cierto? Y una discusión donde se cruza lo teórico con los resultados, ¿ya? Las conclusiones y referencias. ¿Ya? Las referencias es lo que nosotros comúnmente llamábamos bibliografía, como dije, y en el fondo lo que están haciendo es cuidar la propiedad intelectual del autor, ¿ya? Ese cielo, Redalyc, nuevas y confiables para hacer trabajos, son gratuitas, además, ¿cierto?, de las páginas de la Biblioteca de Santo Tomás. ¿Qué otras fuentes de información confiable puedo citar? La página del MinSal o artículos del Ministerio, ¿cierto? Alguna ley, ¿ya? Los leyes, ¿cierto? Todo documento, porque la ley es la ley, es confiable, ¿cierto? Y es lo que es, ¿ya? Páginas de organizaciones internacionales, ¿cierto? Como la OMS, etcétera, etcétera. Ya se entiende que son páginas confiables de información, ¿cierto? Que puedo usar para mis trabajos académicos.